Videazo el que tenemos hoy, señores. Te voy a explicar cómo venir a España desde cero siendo latino. Mira, te lo voy a explicar con peras y con manzana, porque la verdad que España y Portugal son los países de la Unión Europea que nos dan más facilidad para sacar documentación. Y una vez a futuro, cuando tengamos ese pasaporte europeo, pues la verdad que nos va a ayudar para bastante. Este video es un resumen de toda la información que tú necesitas. Está de más decirte que hasta el final tocaremos estos temas: el costo de vía, con cuánto dinero deberías de venir, el tema del alquiler y cómo venir y residir de manera legal, porque hay más de una forma. Ahora, la que yo te recomiendo es la del asilo. Esto viene siendo como una de esas promociones: paga uno y lleva tres. Si te quieres saltar alguna parte, el video está dividido por capítulos, ve la parte que te interesa y pues te la saltas. Pero te recomiendo que lo veas todo, la información está bastante completa, así que vamos a hacer esto viral, a compartirlo y empezamos. Vamos primeramente con el costo de vida. ¿Cuánto dinero voy a gastar mensualmente aquí? ¿Cuánto dinero necesito traerme? Si eres una persona sola, vas a gastar un promedio mensual de 735 euros. Pero redondeemos para arriba y que sea 750. Que desglosándolo son 400 en habitación, 200 en comida, 55 en pasaje, 30 entre el plan del móvil y cosas básicas, no sé, el rollo de papel sanitario, cosas para las mujeres, y 50 para la salida. Eso nos da este total que ya estamos viendo aquí arriba, lo cual nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cuánto dinero debería de traer entonces? Ya te lo respondo. Aquí mi recomendación directa sería de 4.000 a 5.000 euros, lo cual se puede traducir en dinero para 6 meses, para que puedas aguantar, porque si gastas 750 mensual por 6, ya sería 4.500. Pero nada de venirse con eso de $1.000, 1.000 euros nada más, al menos de que tengas a alguien que te reciba. Pero si no, yo recomendaría aunque sea de 3 a 6 meses, porque puede que consigas trabajo rápido como puede que no. Así que ese es mi número mágico, de 4.000 a 5.000. Ya te estoy dando los montos de cuánto vas a gastar promedio mensual y ahí vas sacando tus cuentas. Ahora, el sueldo mínimo por una jornada de 40 horas son de 1.080 euros. Normalmente se gana un poquito más, entre 1.100 a 1.300. Y una jornada de 30 horas como 900 euros. Ojo, esto es con papeles, con documentación. Y ya las personas que trabajan en negro sí suelen cobrar un poco menos, quizás 900, 800, algunos hasta 1.000. Ya ahí va variando. Y en el caso de una pareja, pues vamos con el mismo ejemplo. Una pareja gastaría alrededor mensualmente de 1.670 euros. Lo mismo, redondeemos para arriba, 1.700 euros. De los cuales, desglosándolo, sería 1.000 en el alquiler con los gastos incluidos, 400 euros en comida para los dos, estoy hablando de dos personas nada más, 110 en el pasaje, en la movilidad, en el transporte público, 60 que sería entre el plan del teléfono y artículos del hogar como tal, desodorante, toalla sanitaria para la mujer, y 100 para salida, para ocio, para no quedarse todo el día ahí en la casa. Esto nos da este total de 1.700 euros. Ya le dije el sueldo mínimo cuánto era. Ya con estos datos ustedes mismos pues saquen su calculadora y vayan viendo con cuánto dinero debería de venir una pareja. Miren, lo mismo que el caso anterior. Si alguien te recibe, pues sería espectacular. Si no tienes a nadie que te reciba, yo diría que entre 7.000 a 10.000 euros. Apuntaría más a los 10.000, sería mi número mágico, porque si estamos hablando de 1.700 mensual, yo te estoy diciendo que traigas para 6 meses. Ojo, o sea, estamos hablando 6 meses. Obviamente, capaz tú llegas y consigues trabajo a las 2 semanas y listo, toda esa plata ni siquiera la gastaste. Es únicamente para ser precavido. Y eso es hablando de que vas a alquilar un piso como tal. Ahí ves, hay lugares donde sí le alquilan a parejas. Es un poco complicado conseguir, pero sí existen también que le alquilen a parejas. Así que ese sería mi número. De igual manera lo mismo, ya saben cómo están los montos y ya ustedes vayan viendo.
todo está en qué tan rápido puedan conseguir trabajo. Así que coméntame con cuánto dinero viniste tú para acá o con cuánto piensas venirte. Así que antes de pasar al tema del alquiler, si te está gustando este video, compártelo, coméntame, dale me gusta y suscríbete. Así que continuamos. En cuanto al tema del alquiler, tengo un video que se lo voy a dejar en la descripción. De igual manera les voy a hacer un resumen acá. ¿El alquiler está complicado? Sí, pero no imposible. Miren, lo que más cuesta, lo más complicado es alquilar un piso entero como tal, ya sea para una pareja o para una familia, por la cantidad de requisitos que solicitan. Ahora, si hablamos de una habitación, sí es mucho más sencillo. Lo normal es que te pidan de 1 a 2 meses de fianza. Yo apuntaría hacia los 2. Y bueno, idealmente también quieren que la persona esté trabajando, pero ya es mucho más fácil el tú a tú ahí con el propietario, con el casero, con esa persona. Lo complicado en esta parte es que no todas las habitaciones quieren empadronar. Y empadronarse es algo que todos deberíamos hacer estando aquí. En cuanto a los precios, como lo dije hace un rato ya, en el caso de la habitación yo pongo un promedio de 400 euros. Pero ojo, hay gente que está exagerando y que 600, 700 euros por una habitación. No, mira, con 400 consigues algo. Hasta con menos se podría. Pero es como te digo, esto es muy relativo. Así que mi precio estándar hoy día es 400. En departamento de una habitación sí es 800 euros. Así que ahí cerramos ese tema. Ya tienes lo que viene siendo el gasto mensual, cuánto dinero aprox deberías de traer para acá, ya sabes cuánto te cuesta una habitación y ahora cómo te regularizas, qué vas a hacer para estar legal en el país. Mira, la verdad que hay bastantes vías, te voy a mencionar unas así por encimita más que todo para que la conozcas, pero como te dije al inicio, nos vamos a enfocar en el asilo. Entre las formas de venir legal para acá está la que viene siendo la reagrupación familiar, que eso es cuando tienes un padre, una madre o un hijo o el cónyuge que sea de la Unión Europea, que sea ciudadano europeo como tal. Está la Golden Visa, que es cuando tienes 500.000 euros para comprar una propiedad. Está el visado de estudiante. Hay distintas variedades, pero vamos directamente al grano, al tema del asilo. Miren, el asilo o protección internacional la puede pedir cualquier persona, no únicamente los venezolanos, como a veces muchos compañeros de otros países me han dicho que piensan que es así. No, cualquier nacionalidad la puede solicitar. Te voy a hacer un resumen de cómo es la solicitud de asilo, porque ya tengo varios videos en el canal explicándolo, ya luego puedes ir a verlo tranquilamente. Pero mira, puedes pedir asilo idealmente que sea cuando llegues o en el primer mes. Como el problema de la cita está demorando, hay gente que lo pide después del tercer mes, o sea, se te venció el lapso de turismo, pero en teoría, o sea, si el policía te para por la calle, más bien dile, mira, no consigo cita, porque hay mucha gente que consigue cita después de esos 3 meses. Pero en fin, una vez consigas la cita, que esto siempre va cambiando, hoy día aquí en Madrid es llamando, una vez la consigas y vayas para tu cita, puede que hayan varias alternativas, te las explico. Vayan conmigo, síganme el ritmo para que no se pierdan, voy paso a paso. Miren, lo primero que puede pasar cuando vayas a la comisaría por primera vez es que te den la manifestación de solicitud de asilo. Esto es una hoja blanca y ahí básicamente lo que te preguntan es el nombre de tus padres y el pasaporte. Mira, lo ideal sería de que te dieran fecha para la entrevista para el día siguiente, que suele pasar, o lo hacen al mismo día, o he visto casos que lo dan para dentro de un año, pero ya eso es algo muy extremo. En mi caso me la dieron para dentro de 3 meses. Y en esta primera hoja que te estoy mencionando, la manifestación de solicitud, ahí te sale que caduca en la fecha cuando tienes la entrevista. O sea que si la tienes dentro de 3 meses, pues con esa hoja demuestra que estás legal. Así que sigamos usándome a mí de ejemplo. Voy a ser conejillo de indias. Entonces, en mi caso, yo fui para la primera vez para la comisaría y me dieron la cita para la entrevista para dentro de 3 meses justamente. O sea, ya vieron, ya son 3 meses en los cuales estás legal, pero no tienes autorización para trabajar.
Una vez pasaron los 3 meses, pues fui para la comisaría, les entregué mi relato de por qué estaba solicitando el asilo político o protección internacional, por qué me fui de mi país de origen y por qué, bueno, estoy acá obviamente. Ahí en ese momento es cuando nos entregan la otra hoja blanca y el número de NIE, que es como nuestro número de documento aquí en el país. Y presten atención acá. Ya una vez tengas esa hoja blanca con el número de NIE, tiene una vigencia de 9 meses. Y al final, te lo estoy resumiendo, dice algo como esto: de que la hoja dura 9 meses y que puedes trabajar a partir del 6º mes. Sigamos con mi ejemplo. Yo esperé entonces los primeros 3 meses para que me dieran la cita para la entrevista y luego tuve que esperar los 6 meses para poder trabajar. O sea, en mi caso fueron 9 meses. ¿Y cómo se traduce esto? Sencillo. Desde el momento que a ti te den el NIE, ahí son 6 meses para que puedas trabajar de forma legal. Entonces, cuando tengas tu primera entrevista, si tienes suerte, te dan el número de NIE de una vez, ya son 6 meses. No sería como en mi caso, que esperé 3 meses. Como les digo, hay gente que se la dan para el día siguiente, para el mes siguiente. Otros casos exagerados. La otra vez vi esta foto que la voy a dejar por acá, y que en Toledo dentro de 1 año y 3 meses. O sea, esto sí fue una maldad total. En Madrid sí he visto que eso sí está saliendo más rápido. Así que ya tenemos esa información por acá. Ya cuando esta hoja blanca ya esté por vencer, ya ahí sería sacar otra cita, que sería de renovación de documento. Ahí pueden pasar varias cosas. Recuerda que tú estás con trámite de asilo, ¿sí? Ahí te van a decir que fue aprobado, que fue rechazado o que no hay respuesta todavía, que es lo más seguro. Y ahí te den esta tarjeta roja, que esa va a tener una vigencia de 6 meses y obviamente vas a seguir trabajando de forma legal, lo cual, lo que te digo encarecidamente, es cotiza. O sea, trabaja de forma legal y cotiza en la seguridad social para cuando llegue el momento que te rechacen el asilo, que hay altas probabilidades, pues ahí te vayas por la opción del arraigo laboral, que eso se mete cuando llevas 2 años en el país y ya has cotizado por 6 meses. Y como ven, si hay varias alternativas, como se lo dije al principio, si hay forma de regularizarse. No es como en Estados Unidos, que de repente vas a estar ilegal toda la vida. Lo bueno es que, por muy difícil que sea al inicio, lo cual es en cualquier destino que tú vayas de cero, es que tenemos un camino, una opción a estar regular. Espero te haya gustado el video, te me suscribes y ya sabes, te voy a dejar aquí en la descripción los otros videos para que los veas, que te los recomiendo bastante. Nos vemos.